Capítulo 11. El día de hoy, hermanos, como parte de nuestro servicio de adoración, estaremos, hermanos, tomando la cena del Señor después de la predicación. Y en esta mañana he querido yo tomar el tiempo de la escuela dominical para hablar un poquito, hermanos, sobre la cena del Señor. Y después de la predicación, estaremos tomando la cena del Señor, hermanos. Primera de Corintios 11, versículos 17 al 34. La enseñanza no será una exposición del pasaje, pero sí quiero notar algunas verdades que de aquí podemos tomar. Vamos a leer alternadamente, hermanos. Yo leo el versículo 17, ustedes el 18 y así hasta el 34. Primera de Corintios 11, 17 al 34. Note lo que dice la Biblia, hermanos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues bien, no tenéis casas que comáis y bebáis, como menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden. Note lo que dice versículo 24, hermanos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué dice después? ¿Haced qué, hermanos? Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿Qué dice después, hermanos? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Gracias por el honor, mi Señor, de ser sus hijos, el honor de ser parte de su iglesia. Le pedimos, mi Señor, que hable en nuestras vidas, nos instruya, nos ayude a poner nuestra mente y corazón en su presencia, Padre. Bendiga esta enseñanza, se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, el pasaje que hemos leído está ubicado, hermanos, en una sección donde el apóstol Pablo
está buscando corregir, hermanos, algunas prácticas que tenía y tiene la iglesia, algunas prácticas que necesitaban ser corregidas. La iglesia estaba haciendo, hermano, en el caso particular de la Cena del Señor, la iglesia estaba haciendo lo que Dios les había mandado que hicieran, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta. El pasaje que leímos básicamente nos resalta tres asuntos principales. Número uno, los versículos 17 al 22 resalta la mala actitud con la que llevaban a cabo esta ordenanza. Ahora, hermano, esto que voy a mencionar no lo instituyó el Señor, pero sí era una práctica común en la iglesia primitiva, en los inicios de las iglesias. Hermano, la iglesia practicaba una reunión o un compañerismo que le llamaban ágape. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Dice la Biblia que se reunían, hermano, como iglesia, tenían compañerismo, hermano, tenían una cena, tenían una comida. Hermano, la iglesia se reunía a comer, a compartir, a pasar tiempo unos con otros. Hermano, es importante que como iglesia pasemos tiempo conviviendo unos con otros. ¿Será importante o no será importante, hermano? Sí. Es importante el tener compañerismo unos con otros. Ahora, una de las cosas que sucedía, hermano, es que cuando tenían esa reunión de compañerismo, y podemos pensar, hermano, que era una reunión de compañerismo de traje. Cada quien traía, hermano, la comida, hermano, se generaba un desorden. Había quienes traían mucho, había quienes no podían traer, y había una actitud ahí, hermano, de menosprecio, había una actitud ahí inapropiada, porque unos traían más, otros traían menos, unos comían más, unos no comían, etcétera, etcétera. Hermano, y no solamente comían, la Biblia dice que llegaban, hermano, a embriagarse. De repente sacaban el jimador y las caguamas, hermano. Llegaban a embriagarse. Ahora, y después, hermano, después de ese compañerismo donde llegaban a embriagarse y donde unos estaban que casi se reventaban y otros estaban con las tripas chillando porque no habían comido, después de eso se celebraba la Cena del Señor. ¿Y qué dice Pablo? Está bien, qué bueno que celebren la Cena del Señor, pero la actitud con la que lo hacen no es correcto, no es apropiado, y Pablo ataca la mala actitud con la que llevan a cabo esta ordenanza. La segunda sección de este pasaje, versículos 23 al 26, Pablo recuerda la institución, hermano. Eso de la Cena del Señor, ¿fue idea de quién? Hermano, se le ocurrió a Pablo, se le ocurriría a Pedro. Eso de la Cena del Señor, ¿fue idea de quién, hermano? ¿Quién lo estableció? El Señor Jesucristo. Hermano, como iglesia practicamos y celebramos dos ordenanzas: el bautismo. Hermano, ¿quién se bautiza o quién debe bautizarse? Quien ha nacido de nuevo, quien ha confiado en Cristo. Hermano, esa obra milagrosa, el nuevo nacimiento, cuando alguien confía en Cristo, es algo entre Dios y la persona. Pero el bautizarse, la persona públicamente está anunciando que ha nacido de nuevo. Hermano, sabemos, bautismo no es para salvación. Bautismo, hermano, no completa, no gana. Bautismo simplemente es un paso de obediencia, es un simbolismo donde la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura, y dice Romanos 6:4, resurrección para una vida nueva. Si usted está aquí presente o escuchando y ya conoció a Cristo, ya nació de nuevo y no se ha bautizado, usted necesita hacerlo. Pastor, ¿para qué? ¿Para ganar salvación, completar salvación? No, porque ya es salvo, porque ya es un hijo de Dios. Entonces, en la segunda sección del pasaje,
Pablo relata la institución de la cena del Señor. Hermano, la tercera parte de este pasaje, versículos 27 al 34, Pablo nos da una advertencia sobre la forma de participar. Hermano, note lo que voy a decir. Una advertencia sobre la forma de participar celebrando la cena del Señor. Hermano, ¿quién debiera participar de la cena del Señor? Todo hijo de Dios. No es para toda persona que esté presente en la congregación, hermano. La persona que debe participar, hermano, es alguien que ha creído en Cristo. Alguien, hermano, que ha seguido al Señor bautizándose. Pero aún así, hermano, todo creyente debiera participar. Pablo lanza una advertencia en cuanto a examinarse, en cuanto a probarse a uno mismo. Ahora, alguien dijo, hermano, que si no tenemos cuidado y no ponemos todo nuestro corazón en lo que estamos haciendo, hermano, escuche lo que le voy a decir. La repetición de un acto sagrado se puede convertir, hermano, en una rutina sin sentido. Lo voy a repetir una vez más. Alguien dijo, ¿por qué digo alguien dijo, hermano? Porque yo lo escuché de alguien que dijo, no me acuerdo de quién lo dijo, entonces, pues quién sabe quién lo dijo, pero alguien lo dijo, hermanos. Alguien dijo que si no tenemos cuidado y no ponemos nuestro corazón y nuestra atención en lo que estamos haciendo, hermano, la repetición de un acto sagrado se puede convertir en una rutina sin sentido. Pastor, ¿de qué está hablando? Déjeme ejemplificar lo que le estoy diciendo. ¿A qué me refiero por un acto sagrado? Hermano, nos reunimos como iglesia en el lugar que Dios nos ha dado para participar juntos de la adoración a nuestro Dios. Si usted se hace la pregunta, ¿a qué voy al templo? O déjeme usar la palabra, aunque sabemos que no se refiere a eso, pero ¿a qué voy a la iglesia? Muchas veces usamos el término iglesia para referirnos al edificio. Es una costumbre que se nos ha hecho. Hermano, pero iglesia somos nosotros. Ahora, ¿a qué se reúne la iglesia en el templo que Dios le ha dado? Hermano, adorar a nuestro Dios. Hermano, participamos de varios actos sagrados al estar juntos como iglesia adorando al Señor. Déjeme mencionarle algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué himno cantamos ahorita, hermano? En Jesucristo. Hermano, participamos de un acto sagrado juntos cuando nos unimos para cantarle a Dios. Hermano, participamos de un acto sagrado juntos cuando tenemos un tiempo de oración. Participamos de un acto sagrado juntos cuando el predicador dice, o cuando el hermano que pasa a guiarnos en una lectura bíblica. Participamos en un acto de adoración juntos cuando como iglesia estamos leyendo la palabra de Dios. Participamos en un acto de adoración juntos cuando el maestro o el predicador abre la Biblia, enseña, predica y la congregación está recibiendo, escuchando la palabra de Dios. Participamos de un acto sagrado juntos, hermano, cuando es la costumbre que nosotros tenemos como iglesia. Culminamos nuestro servicio adorando al Señor con las ofrendas. Ahora, hermano, cuando no ponemos nuestro corazón y nuestro sentido en lo que hacemos, como cantar, leer la Biblia, orar, escuchar la predicación, ofrendar, entre otras cosas más, cuando no pongo mi corazón y mis sentidos en lo que estamos haciendo, se convierten en ritos o prácticas sin sentido alguno. Sin sentido alguno. Recuerdo que una vez alguien le pregunta a una persona que visitaba, le pregunta a un creyente de la iglesia, oye, ¿y por qué cantan ahí en la congregación? No sé, pero pues es parte del programa. ¿Y por qué hacen esto? No sé, pero pues es
Y dice esta persona, me llamó la atención, pues es como relleno del programa. Todo el relleno para que venga la predicación. Hermano, la predicación es importante, obviamente. Pero todo el programa es un todo, hermano. Mire, a veces predicadores dicen, o el director de música dice, hermanos, listos porque llegó el tiempo más importante. ¿Y lo demás no fue importante? Ahora, hermano, la predicación es importante, la enseñanza es importante, pero todo lo que hacemos, hermano, es parte de la adoración a nuestro Dios. Hermano, sí, la predicación es importante, pero es importante cantar, es importante poner nuestros sentidos cuando se está leyendo la Biblia, hermano, cuando se ofrenda, cuando se ora, todo es importante, pero si no ponemos nuestros sentidos y nuestro corazón en lo que hacemos, hermano, se pueden convertir en ritos sin sentido. Lo que he mencionado, hermano, cantar, leer, orar, predicar, ofrendar, entre muchas otras cosas más, no son poca cosa, hermano. No es poca cosa. Es parte de nuestra adoración a nuestro Dios. A través de lo que hacemos juntos como iglesia, buscamos honrar y adorar a nuestro Dios. Ahora, hermano, un acto sagrado que no hacemos cada domingo, un acto sagrado que como iglesia hacemos cada cierto tiempo, es celebrar la cena del Señor. Y como lo he mencionado anteriormente, si no tenemos cuidado, podemos simplemente hacerlo sin el entendimiento de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Hermano, la cena del Señor de ninguna manera debe ser un rito sin sentido. Me gusta cómo lo dijo un hermano. Más que ser un rito, debiera ser un reto, hermanos. Más que ser un rito, debiera ser un reto. ¿Un reto a qué? ¿Un reto a qué? Hermanos, a la santidad. Un reto a la santidad. Hermanos, un reto a hacer un examen propio. Un reto a autoexaminarnos, a ver cómo está nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Hermano, un reto a la unidad de la iglesia. Ahora, ¿qué está atacando Pablo, hermanos? Mire, se juntaban para tener el tiempo de compañerismo, hermano, pero el espíritu estaba dividido. Dice Pablo ahí, pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para ¿qué? Lo peor. De manera muy sencilla y práctica pudiéramos decir, reunirnos para lo mejor tiene que ver, hermano, reunirnos con el enfoque correcto de adorar al Señor. Hermano, es una cita con Dios, es una cita con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se reúne, ¿para qué? Para honrar a su Dios, para adorar al Señor, para agradecerle al Señor, para escuchar de parte de Dios lo que Él quiere hablarnos para este día, para mi vida, para lo que viene. Hermano, dice Pablo, no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. ¿Y qué era reunirse para lo peor, hermano? Para buscar su propia satisfacción. Particularmente de las reuniones que aquí Pablo está mencionando, se reunían, hermano, para entrarle a la tragazón lindo y bonito, hermano. Y no solamente eso, también, hermano, un que otro hermanito se ponía hasta las chanclas, hermano. Y se reunían para adorar a Dios. Hermano, la cena del Señor no es un rito, debiera ser un reto a la santidad, al examen personal, a la unidad de la iglesia. Hermano, un reto a esperar la venida del Señor. Dice ahí uno de los versículos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Entonces quisiera poner en nuestras mentes, hermano, tomar la cena del Señor lo debemos tomar no como, otra vez toca, otra vez lo vamos a hacer. Hermano, no es un rito nada más que cumplimos de manera formal, de manera religiosa. Es un reto a vivir una vida en santidad, a examinarnos, a ver cómo está nuestra actitud hacia nuestros hermanos en Cristo y a esperar, hermano, de manera apropiada la venida del Rey. Ahora, déjenme considerar dos detalles, hermano, especiales en cuanto a la cena del Señor. Quiero que notemos cuál será el propósito, hermanos, de la cena del Señor. ¿Cuál será el propósito de celebrarlo? Nuevamente le invito a ir a la lectura de la Biblia. Primera de Corintios 11, versículo 23. Primera de Corintios 11, versículo 23. Dice la Biblia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primer lugar, hermano, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? En estos versículos, Pablo da testimonio que él recibió del Señor lo que anteriormente ya les había enseñado. Mire, el miércoles enseñando sobre Primera de Corintios, yo mencioné esto, hermano. Los hermanos de Corinto, hermano, tuvieron como pastor fundador al apóstol Pablo, y Pablo duró, hermano, 18 meses. 18 meses entre ellos. Después vino Apolos, después vinieron otros. Hermano, en ese tiempo que Pablo estuvo con ellos, Pablo les enseñó, hermano, de esta ordenanza que el Señor Jesucristo estableció para la iglesia. Como lo dije al principio, la iglesia no tenía el problema de no practicar la cena del Señor. El problema era que no estaban haciendo bien las cosas, hermano. No estaban haciendo bien las cosas. Mire, porque no os congregáis para lo mejor. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Eso me lleva nada más a hacernos la pregunta, así como que no quiere la cosa, hermano. ¿A qué vino el día de hoy? ¿A qué vino el día de hoy, hermano? ¿No sería, creo, lo más apropiado decir, pues voy a ver qué sale? A ver si el pastor se avienta unos buenos chistes, o a ver si el hermano Josué ahora sí nos dice quién va a ser el anticristo. Hermanos, mire, yo creo que no nos podemos reunir para lo mejor, hermano, si anticipadamente no venimos claramente en nuestra mente definido a qué estamos haciendo aquí. Hermano, creo que anticipadamente, mire, hermano, usted no se puso lo primero que cayó ahí, hermano. Usted anticipadamente planchó. Bueno, a algunos les faltó hacer mejor trabajo, pero algunos plancharon. Algunos llegan con la oreja bien planchada, eso sí, hermanos. Hermanos, nos alistamos, nos preparamos. Usted escogió qué se iba a poner. Usted escogió, hermano, qué zapatos, qué corbata, qué falda, qué blusa, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hasta pensó a lo mejor cómo se iba a peinar. Yo batallé para pensar cómo me voy a peinar el día de hoy, hermanos. Hermano, hay una preparación. Pero lo más importante no es que se va a poner. Es más, hermano, mire, note lo que le voy a decir. No importa que venga todo arrugado y descombinado, pero prepare su corazón. Ahora, y quien prepara su corazón no va a venir chilapastroso, hermano. No va a venir todo arrugado y ahí se va. No, hermanos, no.
Ahora, dice la Biblia, no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, querido hermano, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué enfatizo esto? Porque ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? En el pasaje que leímos hay dos frases clave. Una frase que se repite. ¿Qué es la clave? Fíjese lo que dice versículo 24. Estamos en 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Hacer esto en qué, hermanos? En memoria de mí. Guarde esa frase en su mente. ¿Hacer esto en qué, hermanos? En memoria de mí. Ahora nota el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres. ¿En qué, hermanos? En memoria de mí. Hermano, escúcheme. No puedo desconectar la idea de reunirnos para lo mejor y la frase en memoria de mí. Hermano, quien se reúne para lo mejor tendrá en mente en honor a quién lo hacemos, en memoria de qué lo hacemos, en memoria de quién lo hacemos. Pablo repite la frase: hacer esto en memoria de mí. Ahora, hermano, ¿cuál es la idea de en memoria de mí? ¿Cuál es la idea de en memoria de mí? Hoy es día, hermano, 5, 6, ¿qué día es hoy, hermano? 6 de qué, hermanos? De marzo. ¿Alguien sabe, hermano, qué se celebra el 21 de marzo? Bueno, aparte de la primavera, me ganó, hermano, iba a decir aparte de la primavera. ¿El qué, hermano? El natalicio de quién, hermanos? De Benito Juárez. Ahora, note la siguiente ilustración, hermano. Note la siguiente ilustración. Imagínese que estamos, hermano, frente al monumento, dijo una señora, frente al monumento de Benito Juárez. Y se pone ahí, hermano, unos arreglos florales y se rinde una guardia de honor en memoria a don Benito Juárez. Y ahí está, hermano, la guardia de honor junto al monumento de Benito Juárez, y alguien está por ahí y le pregunta al otro: oye, ¿quién fue Benito Juárez? Tú cállate y pon respeto hacia don Benito. Sí, pero ¿quién fue Benito Juárez? Hermano, alguien que no sabe ni quién fue Benito Juárez, ¿qué honor puede rendir a la memoria de Benito Juárez? Ninguna, pues ahí está simplemente haciendo lo que los demás están haciendo. ¿Por qué estamos así? Estamos rindiendo honor a la memoria de Benito Juárez. Pero ¿quién fue Benito Juárez? Tú no averiguas, pero honra a don Benito. Ahora, ¿qué dice Pablo? De parte de Cristo, haced esto en memoria de mí. Hermano, memoria de mí tiene que ver con enfocarnos en quién. El mí. ¿A quién implica el mí? Hacer esto en memoria de mí. ¿El mí de quién habla, hermano? Del Señor Jesucristo. Memoria de mí tiene que ver con enfocarnos en Cristo, tiene que ver con hacerlo consciente de que lo estamos haciendo, hermano, para recordarlo a Él. Hermano, cuando tomamos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es rendirle honor, homenaje, si podemos decirlo, a Él, hermano. Pero más específicamente, ¿a qué se refiere en memoria de mí? A dos cosas, hermano. Versículo 24. Las palabras que encontramos en el 24 básicamente son muy similares y es una repetición a lo que encontramos en Mateo 26, cuando Cristo está, hermano, junto con sus discípulos instituyendo y por primera vez celebrando esta cena. Mire el versículo 24. Y habiendo dado gracias, mire desde el 23, perdón, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, ¿qué, hermanos?
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es ¿qué, hermano? Mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿A qué se refiere hacer esto en memoria de mí? A partir el pan y comerlo en memoria de él. Ahora, ¿qué dice Cristo? Este pan es mi cuerpo. Ahora, hermano, entendamos, obviamente el pan de ninguna manera se transforma o se convierte en el cuerpo de Cristo. Es sencillamente un recordatorio, hermano, y específicamente en memoria de mí, tiene que ver, hermano, con recordar, mi querido hermano, que hubo un sacrificio perfecto, que se entregó, que fue quebrantado, que fue entregado, que fue derramado. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados. No pierda Corintios y busque Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, hermano, versículo 24. Note lo que Pedro está diciendo. Desde el versículo 23, hermano. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su ¿qué, hermano? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué, hermanos? Fuiste sanados. Hermano, cuando Pablo dice en el versículo 24, haced esto en memoria de mí, hermano, Pablo se está refiriendo al hecho de que en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón, debe haber una seria y profunda meditación, hermano, al hecho de que Cristo entregó su cuerpo, Cristo se entregó por nosotros, Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Para qué, hermano? Dice la Biblia, hermano, ahí el versículo 24, y por cuya herida fuiste sanados. El versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ahora, antes de leer el versículo 25, ¿alguien me puede leer, alguien me puede ayudar a buscar Isaías 53:6? Isaías 53:6. Isaías 53:6. Léelo, Grecia, por favor. Ahora, disculpa, tomen nota, presten atención a lo que dice el versículo. Léelo, mija, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, la primera parte, vuelvo a leer, Grecia, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, todos nos descarriamos como ovejas. Todos fuimos ovejas descarriadas, hermano, pero por el sacrificio de Cristo, fíjese lo que dice el versículo 25, Primera de Pedro 2, porque vosotros erais, ¿como qué, hermano? Como ovejas descarriadas. Quiere decir, hermano, que quien ha venido a Cristo, ¿qué dice Pedro, hermano? Ya no somos ovejas descarriadas. Ahora, Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas, pero por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo. Por eso Pedro puede hablar en sentido pasado. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, ¿cómo es que regresamos a la comunión con el gran pastor? Por el sacrificio de Cristo. Hermano, en memoria de mí, tiene que ver con pensar, hermano, meditar profundamente en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hermano, la Biblia claramente nos dice que fue una de las grandes motivaciones de Cristo por morir por nosotros. Dice la Biblia, Romanos 5:8, hermano, mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo, hermano? Murió por nosotros. Hermano, note usted, dice la Biblia, éramos ovejas descarriadas. Dice la Biblia, hermano, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cada quien sigue su propio camino, pero el gran pastor, hermano, viene a este mundo, toma un cuerpo como el nuestro para ir a la cruz del Calvario y ofrecerse como el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para mostrar su amor y traernos de regreso a nuestro Dios. Para ya no ser ovejas descarriadas, para ahora, hermano, poder decir como dijo Juan, yo soy de su oveja y yo oigo su voz y yo lo sigo y lo conoce y me conoce y él me da vida eterna. ¿Por qué? Porque se entregó por mí. Porque se entregó por mí. Ahora, Pablo dice allá en el pasaje de Corintios, en esto que les voy a decir, hermanitos de Corinto, no les puedo aplaudir porque no se reúnen para lo mejor. Hermano, reunirnos a lo mejor tiene que ver con reunirnos con clara conciencia. Hermanos, le podemos amar a Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos amó primero. Y lo mostró entregándose por nosotros. Lo mostró sacrificándose por nosotros. Hermano, hacerlo en memoria de mí tiene que ver pensar en su sacrificio. Pensar en lo que Él hizo por nosotros. Fíjese, Efesios capítulo 1, versículo 7. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor, hermanos. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, en perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Apocalipsis 1:5, hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? Alguien ayúdeme a leerlo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermano, en memoria de mí tiene que ver con pensar, meditar profundamente en su sacrificio, pero también, hermano, pensar y meditar que Él derramó su sangre. ¿Para qué, hermano? De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, usted lo sabe, cántelo conmigo, por favor, hermanos. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La última frase, hermanos. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermano, en memoria de mí es pensar en su cuerpo que fue entregado. Es pensar, como dijo Juan el Bautista, wow, miren, véanlo, ahí viene el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, déjenme decirlo así, el Cordero de Dios que quitó mi pecado, hermano. El Cordero de Dios. Ahora, note esto que le voy a decir. Pablo les dice, hermanitos, esto que les voy a decir no les puedo aplaudir porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Si yo me reúno a lo mejor, hermano, a pensar y meditar en lo que Él hizo por mí para pagar por mi pecado, ¿cómo puedo profundamente meditar en lo que Él hizo por mí y seguir en pecado, hermano? Por eso yo le mencionaba, el reto de la cena del Señor, hermano, en primer lugar es un reto a la santidad. Es un reto a examinarme.
Es un reto a la unidad de la iglesia. Es un reto, hermano, a anunciar la venida de Cristo, anticipar la venida de Cristo hasta el día glorioso que Él decida venir por los suyos, hermano. En memoria de mí. El propósito de la cena del Señor tiene que ver, hermano, con reunirnos en memoria de Él, pensar en Él, meditar en Él. Hermano, una cosa más que quiero decir en este punto. La idea de en memoria de mí tiene que ver, hermano, escúcheme, con celebrar, hermano, la gracia de Dios. Uno de mis pasajes favoritos, hermano, y miren, no es jactancia, yo hasta lo he memorizado, hermano, Efesios 2 del 1 al 10. Pablo dice, hermano, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y habla de lo malo que fuimos en el pasado. Pero en el versículo 4 encontramos el pero más glorioso, hermano. Muchas veces la palabrita pero se usa de manera negativa. Él es muy bueno, muy así, muy asado. Pero es así también, hermano. Pero dice la Biblia, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia que, hermano, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué, hermano, de su gracia. Y dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no tiene que ver con nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se pare el cuello. Hermano, nadie presente y nadie fuera de este edificio puede, bíblicamente hablando, estar correcto y decir, yo me voy al cielo porque yo he hecho esto, yo me voy al cielo porque hice esto, yo me voy al cielo porque he hecho aquello. Hermano, nadie puede pararse el cuello y decir con verdad, yo voy al cielo porque lo merezco. No, hermanos, no. Por gracia somos salvos. En memoria de mí tiene que ver, hermano, con celebrar la gracia de Dios. Bien escribió, hermano, un primo de Isaac Newton, hermano, ¿cómo se llamaba? Sublime gracia del Señor. No sé si eran primos, pero al menos se pidan igual, hermano. ¿Cómo se llama el de sublime gracia? John Newton. Sublime, cántalo, hermano. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Oh, mi querido hermano, estábamos ciegos, estábamos perdidos, hermano, camino al infierno, pero la Biblia nos deja ver, éramos ciegos, hermano. Pero ahora podemos ver, hermano, ahora podemos andar con Él. En memoria de mí tiene que ver, hermano, con celebrar la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito, hermano, de celebrar la cena del Señor? Hermano, recordar. Si podemos gozarnos, si podemos en un buen sentido jactarnos, se nos llena la boca de decir, pase lo que pase, si muero hoy voy al cielo. Hermano, no es una jactancia sin sentido. Hermano, si usted ha confiado en Cristo, si el día de hoy muere, va a ir al cielo. Anoche estuve hablando con un hombre, hermano, que ayer a las 11 de la mañana perdió a su hija. De una manera muy terrible, hermanos. De una manera muy terrible. Y sabe que es una de las cosas más tristes, hermanos, que esta persona, hermano, muy jovencita, muchas veces rechazó el evangelio. Y uno siempre se pregunta, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Hermano, ¿cómo quisiéramos que hubiera otras opciones? Pero Dios es justo, hermano. Y qué injusto sería que hubiera otra opción para alguien que rechace a Cristo.
Hermano, la única manera es a través de Cristo. Amén. Memoria de mí tiene que ver con celebrar su gracia. Memoria de mí tiene que ver, hermano, con pensar profundamente en ese precio que Él pagó para nuestra salvación. Hermano, déjeme bien rápido decir, versículo 28, una segunda cosa. ¿Cuál es la demanda para participar de la cena del Señor? Solo lo voy a mencionar, hermano, ya se nos fue el tiempo, pero mire versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno, ¿cómo dice después? A sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Nota el orden de las palabras? No dice ahí, come del pan y bebe de la copa y después pruébate. Dice el versículo, hermano, dice el versículo, porque el que come y bebe, perdón, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hermano, la demanda para participar de la cena del Señor tiene que ver, hermano, con ponernos, con someternos a prueba a nosotros mismos. Someternos a prueba a nosotros mismos. Mire, hermano, participo en el instituto dando una clase y cada clase, después de cada clase, Jocabet no está aquí, Jocabet es una de mis alumnas. Cada vez después de cada clase, hermano, los alumnos tienen que entregarme un papelito. Y hay varias cosas, hay varios numeritos que ellos tienen que poner en el papelito. Una de las cosas que tienen que enumerar y calificarse es hacer un autoexamen. ¿Cómo estuvo mi actitud en la clase? ¿A qué me refiero? ¿Estuve atento? ¿Estuve ahí? O sea, tengo los ojos abiertos, pero quién sabe dónde estoy. Entonces, ellos tienen que calificarse y después yo califico su honestidad. Pero ellos tienen que ponerse una calificación. Y el otro día, hermano, tomo un papelito. Miren, no es del 1 al 10, es del 1 al 5. Un alumno, hermano, se puso un 1. Y después ahí, entre paréntesis, pastor, discúlpeme, traía muchísimo sueño y no supe ni de qué se trató. Ahora, hermano, yo lo vi así. Y yo dije, a ver cómo se califica este cuate. Hermano, se puso 1. Se puso 1. Y después pone, pastor, traía muchísimo sueño y no supe ni qué onda. Hermano, pruébese a sí mismo. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está, hermanos, nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con los hermanos? Ahora, ¿cuál es el propósito de probarnos a nosotros mismos? ¿Sentirnos cucarachas? ¿Cuál es el propósito de examinarnos a nosotros mismos? Acuérdese que acabamos de celebrar la gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de examinarnos a nosotros mismos? Hermano, gloria a Dios que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Y qué, hermano? Y limpiarme de toda maldad. Gloria a Dios. Mire, uno de mis versículos favoritos, hermano, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Qué bueno, gloria a Dios, hermano, que no dice el que peca. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué, hermano? Alcanzará misericordia. Hermano, no tengo el tiempo para explicarle, pero la Biblia menciona que había personas, hermano, bajo enfermedad y había personas aún muertas como consecuencias, hermano, de una vida no agradable delante de Dios. Querido hermano, ¿cuál es el propósito de celebrar la cena del Señor? Poner nuestra mente en Él, en memoria de Él. ¿Cuál debe ser mi actitud, hermano, para tomarla? Pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Examínese a sí mismo.
Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que hemos estado alrededor de su palabra, viendo este asunto de la cena del Señor. Padre, ahorita más adelante lo estaremos haciendo. Le pido nos ayude a ser conscientes a qué nos hemos reunido, a qué hemos llegado en esta mañana, Señor. Ayúdenos, Padre, nos ponemos en sus manos y obre nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.